Bienvenidos a Historias que el tiempo no pudo callar, un podcast de Viva Catamayo TV, donde las voces que dejan huella se vuelven inspiración. Amigos queridos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué gusto saludarles acá en primer plano. Tenemos a María José Celi, ella es médico de nuestro cantón Catamayo y también pues fue concejala de nuestro cantón. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito, como ustedes ya lo habían visto en nuestro copy. Vamos a dejarle con su saludo inicial de nuestra amiga. Muy buenas tardes, estimado Pepito. Buenas tardes con todos quienes siguen este importante medio de comunicación. En realidad, un medio local que creció en Catamayo, que nació en Catamayo y que crece gracias al apoyo de todos sus seguidores. Saludos a todos, esperando que tengan una muy bonita tarde y hoy estamos para compartir junto a todos ustedes un momento ameno. Estamos en ese calorcito intenso de Catamayo, como Catamayo ninguno, ¿no es cierto? Y esto pues también va a ser nuestra plataforma ambiental para conversar con la doctora María José Celi. Doctora María José, cuéntanos un poquito sobre su niñez. Usted es catamayense de cepa. Claro que sí, catamayense desde la raíz, dijo. Soy nacida en este hermoso cantón, en la calidez de su gente, pero sobre todo en el calor de su clima. Siempre he recalcado mucho el tema del clima de Catamayo, un clima muy caluroso, sí, pero es un calor seco muy bueno incluso para diferentes patologías. En cuanto a mi niñez, estimado Pepito, ¿qué le podré contar? Nací en Catamayo para empezar, crecí en este hermoso cantón, me formé en escuelas de este hermoso cantón, como lo es la escuela Julio María Matobelle. Ahí pasé toda mi primaria, en el tema de secundaria, en el Instituto Nuestra Señora del Rosario. Entonces, básicamente toda mi vida ha sido dentro de este cantón. En su cédula dice Catamayo, o sea, no es como el resto que dice el Sagrario, me parece que consta por el tema del hospital. No, en la mía sí dice Catamayo. Yo sí soy de Catamayo. Claro, soy nacida en Loja, obviamente el tema de la cesárea fue en Loja, pero no, dentro de mi cédula sí dice Catamayo. Creo que la gente que me conoce desde pequeña, me ha visto crecer en este cantón, conoce a mis papás. Entonces, básicamente he hecho mi vida en este cantón. Majito, el tema de tu niñez se enrumbó siempre en el tema de la declamación, estar en los escenarios, siempre con el tema de estar en contacto con el público. A ver, el tema de estar en contacto con el público nació desde muy pequeña. Nació desde que en realidad estaba creo que en el jardín de infantes, cuando ya iniciamos con las presentaciones en los diferentes programas y todo. Entonces nace desde ahí, pero sobre todo nace del apoyo de mi mamá, quien estaba siempre detrás de mí en cada una de esas presentaciones, en cada uno de ese compartir con el público, siempre ha sido mi mamá. Ella fue la que desde pequeña me inculcó, le gustaba en realidad a ella el hecho de que esté en ese contacto o el hecho de las mismas declamaciones y poesías, y ha sido algo que a mí me ha apasionado toda la vida. Desde pequeña me ha encantado la lectura, soy fan de leer libros, de leer revistas, y eso ha sido lo que ha ido marcando mi vida. Creo que todos me han conocido y, como siempre suelo decir, me conocen y me conocieron en un escenario. María José era más de libros que de dibujitos animados, que de jugar a las muñecas, ¿o había un equilibrio ahí? A ver, había un equilibrio, pero no era mucho de dibujos animados porque mi mamá no era mucho de pantallas. Desde pequeña mi principal distracción era un cuaderno, colores, libros, juguetes, pero no tanto una pantalla. De hecho, yo recuerdo que cuando era niña yo llegaba de la escuela, almorzaba y veía a Pedro Picapiedra, y hasta ahí. Esa era mi hora de pantalla, mi dibujo animado favorito, porque era todo lo que veía.
y el resto sí se resumía en el tema de libros, en el tema de estar dibujando o si no también jugando. Pese a que soy hija única, tuve la oportunidad de crecer de la mano de mis primas, que en realidad son mis vecinas, entonces siempre me mantuve en juego con ellas, en compartir con ellos, pero directamente no más en una pantalla, sino siempre en un tema de libros, de colores, de juegos de piso, del básquet, que también muchos me conocen. Entonces siempre mi niñez fue enfocada por ahí, por ese ámbito. De los libros, ¿qué libros fue el que recuerda María José Celi dentro del tema de inspiración? De pronto algunos dicen Nacho Lee. ¿Cuál fue en el tema de María José Celi? En realidad, libros o tener un libro como tal que haya sido mi inspiración, no. Básicamente eran los cuentos que en el jardín nos daban o nos entregaban en aquel entonces. Nosotros teníamos las típicas copias que uno pintaba y uno leía. Y creo que hasta hace un tiempo y hasta ahora creo que tengo todavía mi carpeta del jardín de infantes con los cuentos que en ese tiempo me daba Charito, una hermanita de la escuela Julio María Matubelle. Entonces era como que para mí era sacar mis cuentos, ponerme a leer, pero básicamente eran cuentos, no era como que un libro como El Principito, Nacho Lee. En realidad de mi niñez no recuerdo un libro como tal, recuerdo cuentos, recuerdo el tener una colección de cuentos de todos los tamaños, de dibujos, de letras, pero siempre era el tema de los cuentos, de las fábulas, pero más era enfocado en ese sentido. ¿Alguna anécdota de niña? Anécdota como tal, el tema de haber sido parte del jardín de infantes con Charito me dejó muchas enseñanzas, entre ellas que a nosotros nos llevaban la buseta y en alguna ocasión la buseta se dañó, nunca llegó y nos venimos caminando desde Trapichillo. Juega y juega, claro, nos aguantamos una muy buena hablada de parte de todos porque cuando luego nos fueron a ver ya era tarde y nadie nos encontró. Sin embargo, en ese entonces nosotros ya estábamos un poquito más grandes y los más grandes nos hicimos cargo de los más pequeños y no los venimos trayendo a todos. Se vinieron, me imagino, por la vía de las canoas. Exacto, por la vía de las canoas. Ya nos encontraron acá en el Ceibo en realidad. Llegando a Catamayo. Ya en Catamayo. Nos contaba uno de sus compañeros, que no voy a decir el nombre, que hubo una vez en una declamación que usted se olvidó el contenido de la declamación e improvisó. Cuéntenos un poquito de aquello. ¿Ya había esa capacidad para poder improvisar? De pronto me olvidé algo y a veces nos quedamos callados, nos dan nervios, nos sudamos y corremos. Y nos quedamos ahí. No, a ver, en ese sentido, siempre me mantuve en el tema de las oratorias, en el tema de las declamaciones. Mi principal maestra en ese tema fue la licenciada Gloria Maya, hija en el ámbito académico de la Licen. Fue una persona que me ayudó y me guió muchísimo en ese sentido. Creo que ella me preparó desde mis primeras oratorias o declamaciones para concursos cantonales, y ella siempre me enseñó algo que era, a ver, tú tienes un guión, tú te vas a aprender. La oratoria o la declamación es tal cual como está en una hoja. Sin embargo, si tú te olvidas algo, necesitas salir, necesitas seguir. Entonces, siempre, a pesar de que uno en los ensayos o en los repasos, ella era súper estricta en ese sentido y en el tema de modulación de voz, me enseñó eso, me enseñó el hecho de nunca quedarme callada, el hecho de seguir pese a lo que suceda. Y creo que eso en un escenario me enseñó muchísimo. Me enseñó a conectar con la gente, me enseñó a que hay diferentes públicos, que eso también era lo que ella siempre me decía. Tú siempre vas a tener un público que quizás te escucha y uno que quizás te quiere hacer la maldad, por así decirlo. Y tú tienes que aprender a lidiar con eso desde el frente y desde un escenario. Entonces, el ir creciendo de esa manera y el haber tenido la oportunidad de dar mis primeros discursos, por así decirlo, desde mis 5 años,
me ha permitido desarrollar esa capacidad de no congelarme, de poder seguir pese a lo que suceda, de poder cambiar palabras o cambiar un guión. Entonces, es más que todo, es la formación, es la lectura, pero sobre todo es la disciplina. Como cualquier deporte que exige disciplina, que exige determinación, el poder dar una oratoria y el poder manejar el tema de un micrófono y un escenario también implica disciplina, implica el poder estar siempre en ese contacto con libros, pero sobre todo el tener la capacidad de sobresalir básicamente dentro de un escenario. Quiero hacer un paréntesis aquí, Majito, para que nos dejes un mensaje para los papás. A veces nos sobreprotegemos a nuestros hijos y decimos, no, cuidado se caiga, cuidado se ensucie, cuidado, y a la final como que los reprimimos un poquito. Pero antes de que nos dejes ese mensajito aquí para los papás, quiero leer un mensajito de Liliana Jaramillo. Dice María José: una mujer muy servicial, honesta y gran profesional, mi saludo de gratitud a esta persona con un gran corazón. Saludos, Majito y Pepito. Muchas gracias de mi parte, mi querida Lili. Muchas gracias, Lilita, por ese comentario. Una gran amiga, una gran persona también. En cuanto a los papás, sí, hay muchos papás que no es tanto cuidar, es sobreproteger. Estamos en un tiempo o en un momento de la vida y de la sociedad en que nosotros sobreprotegemos a los niños. Y eso lo puedo decir desde el ámbito profesional, pero sobre todo como mamá. Soy mamá de 2 gemelas de 1 año, casi ya 3 meses en realidad. Y yo he visto y he tenido la oportunidad de ver muchas personas que, como tú ya lo mencionabas, no al piso, no al contacto, o incluso el mismo hecho de las pantallas, el que con una pantalla lo calmo, lo tengo quieto, está tranquilo. En realidad a los papás sí decirles, tener un hijo implica paciencia, implica determinación, implica el poder compartir con él y jugar con él. Las pantallas es una de las peores cosas que les podemos enseñar a nuestros niños, pero el sobreprotegerlos también implica el riesgo de que ellos desarrollen muchas enfermedades o que no puedan explorar. Ser niños es explorar, ser niños es jugar, y nosotros cuando les sobreprotegemos les perdemos esa curiosidad que ellos tienen por naturaleza. Decirles a los papás que sí, hay que tener cuidado. Obviamente hay muchas situaciones en las que tenemos que cuidarlos, pero no perdamos del objetivo, de punto de vista, el tema de que ellos puedan explorar, de que puedan jugar, de que se ensucien. Es parte de su niñez. Sí, a veces nos toca el trabajo duro a nosotros con la ropa y todo, con las paredes, con todo lo que ellos rayan o manchan. Sin embargo, esa es su niñez y eso es algo que a ellos les va a servir. Les va a servir en motricidad fina, en motricidad gruesa, en desarrollo, en el mismo neurodesarrollo. Entonces, sí, permítanles ser niños, déjenles ser niños, cuidémoslos, sí, pero no los sobreprotejamos. Muy bien, Majito, muchas gracias. Isabel Arce dice, bendiciones, doctora María José. Gracias, Chabelita. Nada de Isabel, sino Chabelita. Mi querida María José, vamos a ir caminando un poquito, pero en la primera fase nos hemos quedado con la palabra trapichillo, que luego en la tercera fase vamos a conversar. Quiero recordarles, queridos amigos y amigas, este es un podcast denominado Historias que el tiempo no pudo callar. Esto lo retroalimentamos a través de YouTube y también a través de nuestra web vivacatamayo.com. Nos vamos desde Trapichillo, me imagino ya Catamayo. ¿Cómo fuese? Bueno, en Trapichillo solamente hubo el tema de la escuela, ¿no es cierto? La educación básica, y luego tocó despedirse de Trapichillo e irse a Catamayo al Rosarista. Sí. Como ya les había mencionado, mi escuelita fue en la escuela Julio María Matobella, desde el jardín hasta 7º año. Ahí aprendí a leer, escribir, a jugar, a correr. De ahí ya el tema de colegio, en la unidad educativa fiscomisional Nuestra Señora del Rosario. En aquel entonces, bajo la rectoría de Sor Judith María Calle,
Fue un cambio directamente de venir de una escuela en la que incluso nosotros íbamos en buseta a la escuela, a Trapichillo, a venir acá al Rosarista, el poder compartir con un ambiente en el que éramos solo mujeres en el colegio. Entonces sí fue un cambio, sin embargo considero, siempre he tenido el punto de que la vida está hecha de cambios y que siempre tenemos que sacar la mejor cosa de cada situación. Cuando María José ya tuvo uso de razón, ¿cuál era el objetivo dentro de ese ámbito académico? El objetivo dentro del ámbito académico básicamente siempre fue mi profesión. Creo que amo la medicina desde mis cortos 7 años, en base a un tema de que mi abuelita falleció con cáncer, y creo que fue una de las cosas que directamente o emocionalmente me marcó muchísimo, y fue algo como que no, yo quiero ser médica porque siendo doctora yo puedo ayudar a alguien, yo puedo hacer algo, yo puedo directamente curarle a una persona. Entonces recuerdo que toda mi vida me enfoqué en eso, me enfoqué en ser profesional, pero sobre todo en ser médica. Mi objetivo siempre fue ese, el ser doctora y el poder servir a la gente, no solo a mi gente, por así decirlo, sino a la gente que me necesite en general. Entonces básicamente mi temporada de colegio siempre fue enfocada en eso, en poder mantener mi tema de récord académico, el poder terminar, el poder seguir química, pero sobre todo el entrar a la universidad y ser médica. Quería, Majito, que el tiempo de bachillerato pase rápido para ir a la universidad de pronto, para ponerse el mandil e ir a servir. No como tal, fui de las personas que aprovechó y disfrutó cada etapa. En el tiempo de colegio, algo que siempre voy a recalcar que me marcaba o que me encantaba hacer era el tema del básquet, el jugar básquet. Siempre estaba en una cancha de básquet con mi mami, en el grupo de mi mami o con amigas de mi mami básicamente. O si no, también el tema de la danza. Yo amaba el tema de la danza y aún amo el folclore. Y siempre me enfoqué en que uno tiene sus etapas. Mi etapa de colegio nunca la viví apresurada por querer llegar a la universidad. No, aproveché lo que había en ese momento, lo que tenía que vivir, las diferentes situaciones que se presentaron, y el tiempo, como hasta la fecha de hoy pasa, continúa. Terminé el colegio y finalmente a la universidad. ¿También hubo pasarela en el tiempo del colegio? Sí. A mis 15 años hubo mucha pasarela. Cambié un poco del tema, se podría decir, de escenarios, porque siempre he sido de escenarios, como ya lo comentábamos desde el inicio, pero mi fuerte siempre han sido las oratorias y las declamaciones. A mis 15 años fui señorita rosarista, fui Miss Colegial, participé para señorita Carnaval Catamayo. Entonces sí fue, yo le suelo denominar la temporada de los reinados. Sí aproveché, como le digo, en ese sentido, muchas de las oportunidades que he tenido las he podido aprovechar. He tenido la oportunidad de compartir en ese camino con personas increíbles y que hoy por hoy siguen siendo mis amigos, y los sigo cultivando como personas especiales e increíbles. De esa época de los reinados siempre voy a resaltar el haber tenido la oportunidad de compartir con Carlitos Iván Cobos, una persona que básicamente era el dueño de mis coreografías en ese entonces, y hasta ahora verlo a él todavía trabajar en eso, en realidad me llena de gratitud el que yo haya podido compartir con él y hoy verlo hacer eso, de eso su profesión. Sí, y ahora ha subido un poco más porque ya creo que está dentro del tema de los matrimonios, esas coreografías. Sí. Un poco más elevadito ya el hombre. De hecho sí, pero siempre ha sido lo que le gusta hacer y siempre ha sido una persona increíble que ama lo que hace y que en realidad le mete mucho esfuerzo a cada cosa que realiza. Dentro de la unidad educativa Notre Señora de Rosario siempre hay el tema de la solidaridad. Los campos de acción en sí son ir a visitar a los adultos mayores o a una persona necesitada. Siempre inculcan en este espacio del rosarista.
Sí, de hecho desde la escuela, porque la unidad educativa Julia María Matobella también es de hermanitas, entonces nosotros manteníamos mucho el tema de la ayuda social. En la escuela nosotros hacíamos como que colectas una vez al mes para llevar a personas necesitadas. Cuando ya estuve en el colegio, en realidad nosotros trabajábamos más con adultos mayores. En aquel entonces estaba Sor Andrea, Sor Judith, Sor Clarita, y nuestro objetivo era el poder reunir víveres, el poder reunir a veces ropa y el irle a dejar no tanto a personas como que decir si necesitan y vamos y le dejamos, sino era ir a hacer obra social. Recuerdo que muchas veces íbamos al gerontológico, a las canoas, y no era solo venir, dejamos la ayuda y nos vamos. No, era el poder ir, compartir con los adultos mayores, conocerles, el hacer actividades que les permita a ellos distraerse, el poder ayudar en el cuidado de ellos. Muchas de las veces Sor Judith solía decir, aquí no vienen a pasear, esto no es como que la distracción de ustedes, no, esto es el poder venir a ayudar, el servir y el conocer lo que es servir a los demás. Entonces nosotros íbamos a hacer actividades que dentro de nuestras capacidades podíamos hacerlo, obviamente con el cuidado que se debe de tener, y siempre voy a recordar ese tema de haber sido inculcada para servir a los demás. En la escuela, Majito, ¿a quién recuerdas de compañeros o compañeras? Bueno, allá me imagino que era unisex, ¿no es cierto? Hombres y mujeres en la escuela, y de compañeros o compañeras y también de maestros que marcaron de pronto ese estatus dentro de la educación básica. En lo que respecta a profesores, mi primera profesora y mi última profesora. La primera, Charito. La hermana Charito. Hasta ahora la veo en algunas ocasiones todavía aquí con las otras hermanas. Sé que ya no da clases sola, sino ya acompañada por su edad. Sin embargo, ella fue una persona que nos enseñó valores, que pese a que nosotros éramos muy pequeños, siempre nos acogió con cariño, siempre nos recibió con el calor humano que nosotros como pequeños en realidad en mi caso a mis 4 años necesitaba. Supo guiarme, supo enseñarme y supo dejar una huella dentro de mí. Entonces es una de las personas o de las profesoras que más me marcó. Dentro de la escuela también, mi última profesora, la profe Leti, claro, tengo increíbles recuerdos, el profe Luis, la profe Mercy, pero en realidad fue la profe Leti quien marcó mucho carácter dentro de mí. Ella era una persona que nunca voy a olvidar. A nosotros nos tocaba ya pasar a 6º grado en ese entonces. Y nos decían, no, les toca con la profe Leti. Y se escuchaba en los comentarios, pues, que la profe Leti era un ogro. Era la persona más mala de la escuela. Nosotras, como tal, con mis amigas, éramos, no queremos esa profe, no. Y nuestros papás, con esa profe van a aprender. Y ellos iban a pedir para que nos dé clases de 6º y 7º. Y nosotros llorábamos porque no nos dé clases. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conocerle y nos dimos cuenta que en realidad no era la persona mala que todos decían, sino que era una persona estricta, que le gustaban las cosas bien y que en realidad enseñaba. Y de muchos vacíos que nosotros acabamos teniendo, con ella salimos y ella tenía el dicho, a mí me aprenden todos. A veces habían situaciones en las que habían personas que no aprendían igual que el resto. Ella nos hacía grupos, nos hacía parejas y nos decía, si él no sabe, tú no sales de aquí, pero tú le ayudas. Entonces ella siempre se enfocó mucho en el que todos podamos salir, en el que todos aprendamos. Y como le digo, no era que era brava, era estricta. Y eso a mí personalmente me enseñó que uno en la vida tiene que tener disciplina, tiene que ser estricto si es que uno quiere lograr alguna situación en la vida, independientemente de la que sea, pero que uno siempre tiene que ponerle carácter, tiene que ponerle cariño a lo que hace, pero sobre todo tiene que gustarle lo que hace. 100%. Dice Betty Celi, excelente doctora Mari, desde pequeña y joven, y ahora es en la actualidad excelente persona, carismática, linda persona. Bueno, vamos a continuar, queridos amigos. Esto es un conversatorio, es un podcast en tiempo real. Gracias por sus comentarios, estamos leyéndolos ahora mismo en tiempo real. Bueno,
de entre los profesores y todo aquello de ese tema pues de la vida estudiantil y todo, nos cambiamos al rosarista, solamente mujeres. No sé si en la época de tu colegio ya se cambió, se hizo unisex o todavía no, terminaron siendo únicamente femeninos. Sí, nosotros en realidad desde que yo ingresé hasta cuando terminé, nosotros fuimos un colegio solo de mujeres. Básicamente, como ya les había comentado antes, manteníamos un tema de que en ese tiempo pues era solamente de mujeres y así se mantuvo y así terminamos el colegio, desde octavo hasta tercero de bachillerato. Y María José Celia ya desde los 7 años sabía que quería ser médico. Sí. Ya no había que estar indagando, que no sé qué es lo que quiero ser. Es importante aquello para ayudar a formar el carácter, ayudar quizás a llegar con una visión clara de lo que se quiere ser en la vida. Yo podría decir que sí, porque en realidad yo tenía muchas compañeras que llegábamos ya a primero de bachillerato y teníamos que escoger. Anteriormente escogíamos el tema de la especialidad, química, física, informática, y muchas eran, no, pero es que yo no sé qué quiero, y nos aplicaban las típicas fichas vocacionales y todo eso. Y yo creo que eso a uno sí es como que el sentirse un poco perdido, el llegar a un determinado punto y decir, sí, el tiempo pasa y ahora ¿qué voy a hacer? En ese sentido sí puedo decir que al menos yo siempre supe lo que quise hacer. Y como les había comentado, hubo ese acontecimiento que yo sentí que para mí fue lo que me marcó. Y fuera algo que yo decía, no, yo me enfoco en una carrera del área de la salud y para mí era medicina. Entonces fue como que el tener clara la situación desde aquel entonces sí me permitió vivir siempre cerca de mi objetivo. Claro, obviamente en el tema académico uno siempre tiene que cumplir con todas las materias y todo, pero yo siempre era pegada dentro de mi rama. De hecho, hay algo que no voy a olvidar, era que a mí química como tal no me gustaba. Yo recibía la materia de química porque tenía que recibirla, pero no era mi materia favorita. Pero sin embargo, dentro de mi carrera, pues para mí sí era biología, era anatomía, que era lo que en realidad me gustaba. Pero química era el complemento de eso, entonces uno tenía que complementarse y adaptarse a la malla curricular que tenía. Siempre hay que complementarlo, ¿no es cierto? Llegamos a la época de la universidad centrada 100% en ser médico, en estudiar medicina, en leer libros quizás de 200, 300, 400 hojas con unas letras chiquitas así como similar a los de la Biblia, y eso nada detenía al objetivo de ser médico. No, en realidad era parte del camino. Sí podría decirle que sí, seguir medicina es bastante duro. En realidad son muchas horas de estudio dedicadas a la carrera como tal, pero también hay la parte bonita, el poder ir conociendo un mundo diferente que se acercaba al objetivo que uno quería en realidad. Y era el poder tener la oportunidad de compartir o de trabajar ya en un laboratorio, el poder ser parte del anfiteatro. Entonces no todo era el libro de letras chiquitas. En realidad sí habían más cosas que nos permitían conocer, que nos permitían aprender y sobre todo que era la parte dinámica de la universidad. Con esto nos deja un mensaje claro. No solamente pues hay que mirar en un sentido así muy, muy recto, sino que también disfrutar de cada instante de la vida. Sí, creo que nosotros somos pequeños instantes, nuestra vida es eso. Nosotros tenemos que recordar que hoy estamos y que quizás mañana no estaremos. Por lo tanto, nuestra vida sí debe de ser una etapa de constante aprendizaje, sí, pero sobre todo de poder aprovechar cada instante, cada momento, de sacar la mejor situación de cada cosa, porque la vida es eso, no todo siempre va a ser color de rosa, no todo siempre va a ser blanco y negro, pero creo que si aprendemos a sacarle la mejor parte a cada una de las situaciones que se nos presentan y sobre todo algo para los jóvenes, no quieran adelantarse a las diferentes etapas, vivan cada etapa, aprovechen cada momento, porque uno no repite esas etapas. Pero cuando uno las aprovecha, siente que vivió lo que tenía que vivir. Majito, luego ya
pasó el año de rural y todo, pues ya estamos listos, bueno, y listos para trabajar, ¿no es cierto? Para abrir un consultorio, para de pronto trabajar en alguna institución. Luego de graduarse, Majito, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo se visualizaba María José Celi dentro del ámbito profesional? Antes que me conteste aquello, quiero leer un mensajito. Catherine Events dice: excelente profesional, doctora María José, éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Sí, Pepito, en realidad uno termina la U con muchas expectativas, se podría decir. Normalmente nosotros en la carrera de medicina tenemos nuestros 5 años académicos, tenemos el año de internado, tenemos el año de rural. El internado lo hice en Quito, en el Hospital Eugenio Espejo. La rural ya fue en San Pedro de la Bendita, en donde tuve la oportunidad de conocer y trabajar con gente de mi comunidad, de mi localidad. Posterior a ello, como le decía, uno sale con muchas expectativas de la carrera en realidad. De ahí sí el tema de buscar trabajo directamente en una institución pública siempre y hasta la actualidad es un gran reto en realidad. Entonces, cuando yo terminé ya todo lo que es internado y todo lo que es rural, estuve ejerciendo en Cuenca, en la clínica Santa Inés, trabajaba como médica residente de allá. Y fue una temporada en la que, claro, uno dice adquiere experiencia, uno conoce, desarrolla guías, conoce protocolos, y ya posterior a ello me enfoqué en abrir mi consultorio. En realidad estuve por Cuenca casi un año después de haber terminado el tema de la rural, y de ahí ya empecé a abrir mi consultorio, y es el consultorio en el cual estamos ahora en este momento. Lo tengo desde el 2019 hasta la fecha. Antes de la pandemia. Claro, yo inicié con mi consultorio en el 2019. En los diseños gráficos me ayudó Pepito. Y poco a poco fui abriendo, fui saliendo, inicié con mi consultorio como siempre. Iniciar es duro, creo que en todo. Sin embargo, el poder ir conociendo, el poder ir saliendo, el poder ir atendiendo a pacientes fue lo que me permitía decir, no, sí, vale la pena. Y sobre todo era ejercer y hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, por ahí inicié más o menos casi en el último trimestre del 2019. María José siempre pensó en volver a Catamayo. Estuvo en Quito, en Cuenca, pero siempre quiso volver a Catamayo a servir a su gente. Uno de los objetivos sí era ese, era el poder regresar a Catamayo y el poder estar cerca de mi familia como tal, pero sobre todo el poder servir a mi gente, porque como ya lo hemos comentado en todo este transcurso, crecí aquí, viví aquí, y era el tema de poder devolverle a Catamayo un poquito de lo que Catamayo me había dado a mí. Y era a través del servicio, era a través de mi profesión, era a través de poder llegar a las familias o a la gente, que muchas veces nosotros vemos a la enfermedad como una situación de dolor, pero para nosotros es el poder acompañar, es el poder ayudar y el poder recibir a veces incluso una sonrisa de parte de los pacientes. Doctorita, ¿cómo fue esa transición de pronto dejar el consultorio personal e ir a una institución pública a cumplir, bueno, entre comillas, un horario? Yo sé que los médicos no tienen horario. A la madrugada alguien necesita la ayuda y el médico se levanta y vamos. En realidad en el 2020 básicamente se dio la oportunidad de poder trabajar para el GAT municipal de Catamayo. Como lo saben todos, fui médica ocupacional del GAT. Inicialmente entré como médica de atención primaria en el Centro de Salud Municipal de San José. Y ya cuando me dieron la oportunidad fue como que sí, yo puedo trabajar aquí, yo puedo ayudar a la gente y lo voy a hacer desde aquí, con el objetivo también de poder ir creciendo profesionalmente, porque como usted sabe, siempre en la parte pública uno tiene esa oportunidad de que quizás uno arrastra pacientes a lo privado, sí, siempre se da eso, pero en la parte pública uno puede llegar a diferentes personas de diferentes incluso estatus económicos, pero sobre todo de diferentes lugares,
yo siempre voy a decir y voy a recalcar que cuando llegué a trabajar al GAT, en realidad conocí Catamayo. Porque yo ingresé básicamente en el 2020, fue un año pandemia. Posterior a ello, en marzo se cerró todo y fue un colapso total, creo que todos recordamos esa época. Y ahí literalmente recorrí todo Catamayo. Conocí el Tambo con todos sus barrios. San Pedro, bueno, ya le conocía por mi rural, pero sí tuve la oportunidad de conocer y de llegar a diferentes lugares que, para serle sincera, pese a ya haber vivido muchos años en Catamayo, no sabía ni siquiera que existía. Entonces fue un trabajo bastante duro, pero bastante gratificante y bonito. Siempre voy a recalcar que pandemia fue una de las temporadas más duras para todos, para la gente como tal, porque la incertidumbre de perder la vida, de escuchar tantas noticias, pero para nosotros era una época de incertidumbre total hasta en tratamientos. Nos llegó una enfermedad diferente, una enfermedad nueva con protocolos que ni siquiera sabíamos si se podían aplicar, con diferentes situaciones que a la final habían pacientes que uno les trataba en base a los síntomas que tenía porque no se conocía un tratamiento específico como tal. Entonces, pandemia fue una temporada que nos dejó muchas enseñanzas a todos. Muchas lecciones. Quiero hacer un paréntesis chiquito. Farita Ochoa dice: felicitaciones y bendiciones a mi Bessie, doctora. La médico de una sola receta, dice, para que el cliente no regrese, pero porque ya se sanó. Muy agradecida de su amistad, apoyo médico, gracias por ser. Gracias por ser como es, bendiciones, dice. Muy bien, la pantalla está un poco pequeñita, no la podemos leer. No sabíamos a quién nos enfrentábamos, ¿no es cierto? Era un poco complicado todo aquello, pues, de que ya falleció en tal lugar y que no hay cómo acompañarles, que si caminaba por aquí una persona que estaba contagiada puede ser que de pronto en el ambiente se quede el virus. No sabíamos nada, Majito. Sin embargo, para ustedes también como médicos fue un gran reto de poder quizás poder conectar todo ese conocimiento, seguir investigando para poder quizás salvar vidas. Y también lo que a mí me marcó en ese tiempo, creo que el COVID para mí llegó en el 2022 o 23, no recuerdo, pero lo que dice el médico es fundamental. Decir: no, tranquilo, no pasa nada, es una gripecita, por si acaso, tome esas precauciones. Yo creo que eso también fue muy crucial dentro de esta época de la pandemia. Sí, en realidad el tema fue muy alarmante emocionalmente, el COVID. Recordemos que uno solía decir: no, que si esta persona estornudó, pudo haber sido COVID, me contagié, me entubaron, me morí. Ya, uno se enfocó mucho en ese sentido, pero creo que a nosotros como médicos, pese a no tener una formación como que en psicología como tal, nos tocó el poder llegar a casas donde teníamos 2, 3 pacientes enfermos y decirles: no, a ver, o sea, hay que hacer esto, tenemos que hacerlo, pero sobre todo era la forma en la que nosotros llegábamos, hablábamos y tratábamos a la gente. Porque, como yo suelo decir, de todo hay. Hubieron las personas y los médicos que incluso dejaron de ejercer por miedo, y hubimos quienes de una u otra manera nos tocó conocer la realidad en territorio. Y eso nos permitía ver que, por ejemplo, a tal paciente le ayudaba esto, pues perfecto, lo podemos aplicar acá. Pero en ese camino, o al menos en lo personal, en ese camino entendí que todo dependía de cómo uno llegaba y conectaba con la gente. Tuvimos familias en las que se murieron 2, 3 personas de la misma familia y era devastador. Y asimismo tuvimos otras familias en las que nunca se contagiaron, pero la parte emocional les hizo pedazos. Yo tenía pacientes que empezaron a desarrollar crisis de hipertensión por un tema de la misma tensión, de decir: no, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si esto? Entonces, siento que eso también nos enseñó a que las cosas nosotros tenemos que aprender a tomarlas de la mejor manera, porque nuestra actitud es lo que determina un tratamiento como tal. Tuve pacientes que en realidad se curaron con paracetamol, les digo yo.
Tuve pacientes que decían, no, las pastillas me hacen mal, yo tomo juguito de naranja. Pues perfecto, póngale fe a su juguito de naranja que con eso se cura. Entonces, todo depende también de la actitud de cada persona. Pandemia nos enseñó mucho el manejo emocional, nos enseñó mucho que nuestro sistema nervioso es nuestro centro, es la base de todo, pero sobre todo es lo que nos permite mantenernos a flote o nos hundimos en el barco. Entonces, esas son de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia, que nos enseñó a todos, no solo a los médicos, no solo a los que fueron pacientes, sino a todos, porque hubieron personas que nunca se contagiaron, pero les tocó aprender a lidiar con el encierro. Recordemos que no fue una época en la que todo circulaba con normalidad, fue una época en la que nos encerraron a todos, y yo considero que eso también implica mucho la parte emocional, porque el uno verse en cuatro paredes, el no poder salir y el escuchar que el vecino se enfermó y hasta se murió, emocionalmente implica muchísimo cuidado emocional. Por eso pandemia nos enseñó que nuestra salud mental es importante, que nuestro sistema nervioso es básico para vivir y salir adelante. Mercy Minga dice, una excelente persona con un buen corazón, cariñoso y carismática. Siga siempre así, que Diosito me la bendiga, dice. Son algunos de los comentarios que los leemos en tiempo real antes que se nos traspapelen, y si por si acaso algún mensajito no se lo leyó, por favor vuélvalo a copiar y a pegar, porque como tenemos una pantalla pequeñita, a veces se traspapelan o no aparecen, queridos amigos. Así es que si usted de pronto por ahí no le leyó un mensajito, por favor, ahí estamos. María José Celi tuvo miedo en esa época de pandemia de pronto de contagiarse y tal vez decir, me voy a resguardar un poquito. Miedo como tal, al COVID directamente no. Mi miedo eran mis papás, porque en realidad yo vivía en casa de mis papás y eran mi principal contacto. Y recordemos que fue una época alarmante, y al inicio, hasta que nosotros entendimos la fisiopatología de la parte viral, era el miedo de yo salir, contagiarme, traer el virus y que algo les pase a mis papás. Entonces, en aquel entonces, mi principal miedo básicamente era eso, era el poder cuidarles a ellos de una u otra manera. También fui de las personas que al inicio llegaba, que el alcohol, que lavarse las manos, los pies, todo por favor. Antes de ingresar a casa, pero siempre mi principal miedo fue ese, el poder contagiar y que les pase algo a mis papás por un contagio que básicamente yo era la que lo iba a traer, porque al inicio, cuando todo se cerró, mi papi salía a la huerta y de la huerta a la casa, pero no tenía contacto con nadie. Mi mami tampoco salía de casa, y la única que salía y que estaba expuesta era yo. Y yo no salía a hacer compras, yo salía a atender pacientes enfermos. Entonces, siempre mi tema de cuidado, del alcohol, de las mascarillas, de los visores, del traje y todo, era por precaución a contagiarme y que por intermedio mío yo pueda contagiar a mis papis. Roxana Berrú dice, excelente doctora y como persona muy linda en todo aspecto, que Diosito le siga bendiciendo. Perfecto, muchas gracias por esos comentarios, los estamos leyendo antes que se nos traspapelen. Bueno, ese tema era complejo también, que nosotros salir y traer el virus y afectar quizás a las personas que más queremos, pero eso nunca pasó, Majito, en el caso suyo. No, en realidad doy gracias a Dios. Nunca se contagiaron mis papás, pese a que ya cuando se empezaron a quitar un poco de restricciones, mi papi volvió a su trabajo en el aeropuerto. Nunca ellos tuvieron COVID como tal. Yo, posterior a ello, cuando nos hacíamos las pruebas, me salió que en algún momento de toda la pandemia pasé por la enfermedad, pero en realidad nunca tuve síntomas y no, tampoco hubo el contagio en mi entorno familiar. Nada, muy bien. Entonces, ese tiempo de la pandemia fue quizás un experimento para todos, ¿no es cierto? Tanto para ustedes, que eran quien nos trataban, quien nos decían, mira, toma ese estito, salvaguárdese así. Incluso se volvió muy famoso la cascarilla y todo el asunto. Muchas cosas se volvieron famosas. El molle, que también se volvió escasísimo. ¿Cómo se llama el otro? El eucalipto. Sí.
algunos que era un complejo. A mí no me dejaban salir, yo por ahí hicimos a través de las plataformas también un podcast en ese tiempo, así es que bueno, es otro tipo de historias. Mijito, ¿qué le dejó a usted de enseñanza en esa época de la pandemia? Una de las principales enseñanzas de la época de la pandemia fue que nosotros tenemos que aprender a enfrentar las cosas con la mejor actitud. ¿Ya? Puedo decir que a nivel profesional crecí y aprendí muchísimo de todo el manejo como tal de esta patología, de el poder entender su fisiopatología no por leer un libro, sino por verlo en un paciente. Pero emocionalmente o personalmente, mi principal aprendizaje fue ese, el que las cosas se dan de acuerdo a cómo uno las recibe, las asimila y las enfrenta. Que en realidad, pese a lo difícil que suene, a lo difícil que se vea, si nosotros le ponemos la mejor actitud, podemos salir con la mejor actitud del problema. Luego, Majito, siguió caminando luego de la pandemia, pero se encontró con un escenario político donde quizás, bueno, no creo que colgó el mandil y dijo, bueno, me voy por este camino, sino siempre siguió siendo médica y también quizás nuevos retos. Ya no tuvo que aprenderse el discurso, sino el discurso ya se lo sabía desde niña. ¿Cómo pasó esta transición al campo político, Majita? Cuéntenos, por favor. Si bien es cierto, yo suelo decir que yo nunca me formé para hacer política, pero uno no crece y se forma para ser político desde pequeño, o al menos en mi caso no fue así. Yo llegué a la política por un don de servicio, por un don de poder hacer algo más desde un escenario o como una figura política como tal, ¿ya? Yo trabajaba en el centro de salud municipal. En realidad tuve la oportunidad o me dio la oportunidad de poder participar como primera candidata a concejal dentro de las listas electorales del 2022, porque ya ingresamos en el 2023. Y fue eso, fue el poder salir a campo, el poder no dejar mi mandil, porque en realidad nunca dejé de ejercer. Mi consultorio siempre ha estado aquí, siempre he trabajado en lo que me gusta. Yo suelo decir que yo realizo actividades que complementen mi labor profesional, pero no que tenga que dejarla de lado. Yo nací para ser médica, amo mi profesión como médica, pero si puedo complementar mi don de servicio desde otro punto, desde otra plataforma, por así decirlo, siempre voy a estar abierta a hacerlo. Y fue ahí donde nació la parte política. El poder servir a Catamayo y a mi gente, ya no solo desde una consulta médica, sino desde una plataforma que nos permita llegar a más personas, que nos permita hacer un poco más de obra social. Y ese fue siempre el impulso y el objetivo de ser parte de los comicios electorales, de ser concejal y de haber tenido el orgullo de representar a mi cantón desde la concejalía. ¿No fue de pronto esa motivación que en el tema de la declamación, la oratoria, tenemos que declamar la biografía de un político, de un famoso, de un personaje que está en los libros de la historia? No, en realidad es muy diferente. Yo amo el tema de la declamación, el tema de la oratoria. He dado la vida de muchos personajes, sí, entre ellos los 4 personajes del parque. Padre Eliseo Arias Carrión fue uno de los personajes con el que nosotros participamos cuando yo estaba en el colegio. Monseñor Alberto Hidalgo, creo que era de los personajes que al menos en mi tiempo más recalcábamos el tema de los concursos. La vida de Monseñor Alberto Hidalgo, la vida del Padre Eliseo Arias Carrión. Entonces fue en más de una ocasión el poder hablar acerca de ellos. Y no fue ahí donde nace mi amor a la política. En realidad, en toda esa historia nace mi amor a la palabra, mi amor a poder expresar, a poder estar en un escenario y ser parte del grupo de oradoras o declamadoras de este cantón. Pero ya la parte política nace desde el don de servicio. ¿Que el don de palabra lo complementa? Sí, claro que sí.
pero el objetivo o de dónde nace la política es desde la capacidad de servicio que considero siempre la he podido tener desde pequeña. Cuando a usted le propusieron ser concejala y ser la primera concejala, ¿fue difícil decir sí? ¿Lo pensó? ¿Cómo pasó aquello? Claro, como todo se convierte en un reto en realidad, fue el poder conversar con mi familia, con mi esposo, el poder ver, porque si bien es cierto, la política implica mucha entrega, implicaba muchos cambios en el tema de mi horario laboral incluso, entonces sí fue el poder primero conversarlo con mi familia. El poder recabar esa opinión de hay esta oportunidad, se puede dar esto, ¿qué opinas? Y como siempre he dicho, he tenido la oportunidad de tener una familia que me ha apoyado toda la vida. Mi esposo también en aquel momento me dijo, tienes la oportunidad, te gusta, hazlo. Entonces de ahí fue el impulso para decir, si yo puedo estar en esta plataforma, puedo servir a la gente desde esta plataforma, intentémoslo, veamos qué pasa, hagámoslo. Y se dieron. ¿Considera, Majito, que el camino está escrito? Que uno ya lo que pasa está escrito, tiene que pasar. Puede que sí y puede que no. Habrán cosas que sí estarán destinadas para nosotros, creo que somos creyentes de un Dios, de la Virgen del Cisne, y habrán cosas que sí, que quizás Dios y la Virgen las tienen destinadas para nosotros, pero creo que de la mano va nuestra disciplina, nuestra dedicación y el enfoque que nosotros le pongamos. Entonces yo creo que también nosotros desde acá ponemos esa ayuda que ellos nos dan desde el cielo. Y aparte de eso se van dando las situaciones, somos las oportunidades que aprovechamos y el mundo en el que vivimos. ¿Alguna anécdota dentro de esa época de campaña, de subirse a una tarima y que tiene que hablar primero la primera concejala, en este caso, Majito? ¿Alguna anécdota, alguna experiencia de aquello de pronto? En realidad a mi campaña me dejó las mejores experiencias, se podría decir, y no eran en una tarima. Eran en las calles de mi cantón, golpeando puertas, llegando a personas que para mí era gratificante ver que me reconocían y reconocían mi historia desde niña. El decirme, yo la conocí a usted declamando, o usted habló en tal lugar, o usted habla muy bonito, o usted me atendió, o en COVID usted me ayudó. Entonces, para mí eso fue lo más bonito de la campaña, el poder llegar a un lugar y sentir que la gente tenía ese aprecio y ese cariño hacia mí por el trabajo que yo había venido realizando, y muy independientemente del tema político, era el trabajo humanitario que yo había realizado en todo el transcurso de mi vida, y el poder llegar a un lugar y sentir que la gente me podía reconocer por esa ayuda social que yo le había dado fue una de las cosas más gratificantes, y una de las cosas que siempre me dijo internamente, o sea, sí es esto y estás haciendo algo bien porque ya lo has venido haciendo, porque tienes un camino recorrido y porque es algo que vale la pena seguir haciendo. Majito llevaba su mandil, sus implementos, su botiquín en esa época de visita. Mandil no, en realidad mandil no, pero sí siempre tenía mi mochila en la que cargaba mis 4 cosas, dijo, y cuando necesitaba y podía ayudar a alguien lo hacía. De hecho, creo que lo sigo haciendo hasta ahora y siempre lo voy a hacer. Si a mí alguien en el mercado me dice, ¿sabe qué? Tengo esto, a ver, traigan, ¿qué le anoto? Tomes esto. Nunca he tenido problema con ese punto. Vuelvo y repito, mi trabajo y mi profesión es ser médica, amo lo que hago y considero que ejercer medicina no solo se lo puede hacer en un consultorio o en un lugar en específico. Creo que se lo puede hacer en cualquier lugar de acuerdo a las situaciones. Claro, habrán procedimientos que necesiten su debido proceso, por así decirlo, pero habrán situaciones en las que uno puede ayudar independientemente del lugar en el que se encuentre. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis. Roxana Berrú dice, tu servicio siempre estuvo al servicio de la comunidad y con seguridad seguirá sirviendo a las personas que más lo necesitan. Siga adelante, doctora María José. Bueno, dentro de este ámbito político, pues siempre
hay el tema pues ya de la participación, vamos a las urnas y todo, pero hay que cobijarse, ¿no?, de un partido político. María José se define como de izquierda, derecha, o ninguna de esas instituciones, de izquierda, derecha, que centro, izquierda, que centro, derecha. No, en realidad sí, claro que sí. Nosotros siempre, para poder participar en un tema electoral, tenemos que tener el apoyo de un partido político, y siempre le voy a agradecer al partido político que me acogió en la primera concejalía, y gracias a ese partido yo tuve la oportunidad de llegar y ser concejal. Sin embargo, hoy por hoy no me considero ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de ninguno. Me considero una catamayense más que puede servir a su pueblo y a su gente desde su profesión y desde el lugar en el que se encuentre. Llegaron las elecciones, los votos favorecieron a María José, se posicionó como concejal. ¿Qué sintió cuando de pronto ya pues escuchan las noticias, tantos votos para tal partido político, para tales concejales? ¿Qué sentía María José Celi en ese momento? En realidad en ese momento es un cúmulo de emociones, por así decirlo, porque era como que el tener la oportunidad, el ver que tuve el apoyo de los catamayenses, de mi gente, el que gracias a ese apoyo y a ese respaldo logré llegar a la concejalía. Entonces eso para mí en aquel entonces implicaba y representaba un gran reto, una gran responsabilidad, que era ya no solamente subir a un escenario y representarles o representarme a mí misma con una poesía, con una oratoria, con la palabra, con un discurso, sino era el poder representar y el poder ser voz y voto de los catamayenses como tal. Y era el poder asumir muchas responsabilidades, muchos retos que fueron creciendo en el camino, que fueron consolidándose en el camino, pero en aquel entonces era una expectativa por todo lo que podía pasar. Y luego ya en el camino, pues ya como concejala y todo aquello, ¿cuáles fueron sus principales hitos dentro de este campo? En realidad el tema, y que siempre lo he enfocado, era el tema del servicio social, era el tema del compromiso con la gente, el tema de poder llegar, de poderles escuchar, de poder ayudarles en las diferentes situaciones. Creo que, como todos conocemos, el papel de un concejal no se basa en hacer obras. Se basa en legislar, en fiscalizar, en acercar, en hacer ese acercamiento o ser ese puente que les permita ejecutar sus obras o consolidar algo. Entonces, como ya lo mencionaba, fue un constante aprendizaje en ese camino, pero sí siempre fue el mantener esa cercanía con la gente, el poder mantener esa ayuda desde el ámbito en el que estaba, y el poder ser concejal nos podía brindar la oportunidad de mover un poquito más de hilos y poder ayudar a las personas, el poder llegar con diferentes situaciones. En el tema de la concejalía conocí a personas increíbles dentro del consejo municipal y aprendí a crecer con ellos, incluso en base a sus experiencias o en base al unirnos y al trabajar en equipo con ellos. Me imagino que desde niña María José conoció Trapichillo. Me imagino que en ese tiempo no había aún el parque, había un espacio solamente delimitado. ¿Cómo era en ese tiempo Trapichillo? ¿Por qué le hablo de Trapichillo? Porque luego también usted fue parte de la parrocalización de este lugar que actualmente pues tiene mucha riqueza prehistórica que explotar aún. En realidad, en aquel entonces, como ya les había mencionado, yo estudié en Trapichillo, en la escuelita. Tenía la iglesia, siempre la tuvo. El parque, claro que existía, pero no era el parque que es ahora. Era un parque como más rústico, más tradicional, por así decirlo. Entonces ya habían esas áreas establecidas, ya habían las calles que no eran asfaltadas. En aquel entonces no existía el centro de salud allá, eso llegó después. Y nace mucho el tema de la parroquialización de un pedido de la gente. Recuerdo que en campaña nosotros llegábamos, visitábamos, y muchas de las personas de Trapichillo decían: Trapichillo debe de ser parroquia. Trapichillo, o sea, San José es más nuevo, ellos decían, que Trapichillo, y San José es parroquia, porque Trapichillo no lo es.
¿Dónde está nuestra identidad cultural? Entonces nació desde ahí el tema de que yo siempre puedo decir o suelo decir que en campaña, cuando nosotros teníamos el meeting en Trapichillo, uno de los principales objetivos fue trabajar porque sea parroquia. De ahí, dentro de la concejalía, agradezco el voto de confianza de la alcaldesa, porque siempre me permitió estar al frente de ese proceso para poder presentar el tema de la ordenanza, trabajar con los técnicos. Siempre voy a decir que las ordenanzas no se escriben solas, se escriben bajo el apoyo de diferentes personas y son el resultado del trabajo de diferentes personas. Y eso fue lo que se pudo realizar en el trabajo de la concejalía, el poder unir opiniones tanto de la gente de allá como de los mismos técnicos para poder iniciar con el proceso de creación de la parroquia. ¿Fue un trabajo de cuántos meses? Fue de algunos meses, porque sí se presentaron diferentes inconvenientes por el tema de los líderes o los representantes. De ahí fue el mismo tema de la delimitación. No teníamos una delimitación exacta dentro de los PUCs para lo que era urbano, lo que era rural. Entonces fue el primero esperar, aprobar eso, aprobar los PUCs, y después de eso sí el poder iniciar a ver cuáles iban a ser los límites de la nueva parroquia urbana que tendría Catamayo. ¿Qué anécdota nos queda de aquello, Majito, de trabajar con la gente de Trapichillo? Porque tengo entendido que socializaron en territorio algunas veces para que eso se consolide ya como una ordenanza. Sí, antes de presentarla, de hecho, se socializó con la gente, se realizó un proceso de socialización. Uno de los principales anécdotas que se podría decir de todo ese camino fue el tema de la delimitación. Para muchas personas de Trapichillo tenía que llegar hasta la Arcapa, Trapichillo tenía que englobar más, otros decían que no, que eso no pertenece. Entonces fue el poder trabajar con ellos, especialmente con las personas que más tiempo han tenido en Trapichillo y que nos podían orientar y nos podían decir, no, en el tiempo que inició Trapichillo fue así, se hizo así, estas son las personas que iniciaron. Entonces fue el ir conociendo la historia, pero sí uno de los principales puntos fue el tema de la delimitación. Eso, aquello. Muy bien. Y luego, bueno, ya se hizo la fiesta, ya hubieron también los reconocimientos. ¿Qué siente María José Celi cuando le entrega un reconocimiento, quizás un abrazo, un gracias, doctorita? Aquí está una placa de pronto con su nombre, con los nombres, un develamiento de una plaquita, todo aquello. ¿Qué siente María José Celi ahí? ¿Qué sentimientos se le cruzan por todo su ser? Gratitud a cada una de las personas que primeramente me permitieron llegar a la concejalía. Gratitud a todos quienes me acompañaron en ese camino, a todos quienes caminaron conmigo de la mano, y en realidad el tema de recibir una placa o tener un reconocimiento, va el reconocimiento para toda la gente de allá, porque han sido años que ellos han luchado por eso, fueron historias que nos comentaron, y es eso, es un tema de gratitud eterna hacia la comunidad, hacia la gente, hacia todos quienes han luchado siempre por ver eso realidad. Y el sentirme se podría decir, con la sensación del deber cumplido, del poder haber hecho algo para que ellos cumplan ese sueño, para que hagan realidad ese sueño, para que mantengan esa identidad cultural que han venido manteniendo por años. Entonces siempre van a ser el tema de un abrazo que llega al fondo del corazón, o que nos permite determinar esa sinceridad de la gente, el poder llegar y el poder decir, sí, usted hizo algo, sí lo hice, pero no por mí, sino por usted. María José Celi, ¿qué pasó? Todavía el periodo no se termina, pero María José decidió dar un paso al costado. Bueno, cuéntenos esa partecita, qué pasó, por qué se decidió, por qué la decisión de dejar el camino bueno político, regresarse a su profesión, también dar paso para que el alterno asuma esa responsabilidad de ser concejal.
Primero, del mismo hecho de que ser concejal implicaba el poder tener o el poder dejar un poquito de lado mi consultorio y mis pacientes. Entonces, más fue por crecimiento profesional, el poder volver a retomar mi consulta de lleno, el poder volver a servir a mi comunidad desde mi profesión y darle la oportunidad a una persona joven que también se la ganaba. También la necesitaba. Hoy por hoy el concejal es Manuel, hijo de Manuel Ramírez, también concejal de nuestro cantón. Entonces considero que él también tenía el derecho y la oportunidad de poder ejercer ese tema de la concejalía, el poder trabajar estos últimos meses del periodo y el que a mí me permitiera crecer profesionalmente, seguir en mi ámbito médico, por así decirlo, y sobre todo el poder seguir compartiendo con mis gemelas. Había un tema también de un concurso. ¿Eso no fue de pronto el decir, bueno, voy a dejar esto para irme a un concurso de méritos y oposición? Sí, también fue una de las razones, se podría decir. ¿Por qué? Porque implica mi ámbito profesional, implicaba volver a ser médica de lleno. Entonces, para concursar en realidad no era un impedimento el hecho de yo ser concejal, lo podía hacer siendo concejal. Sin embargo, considero que uno tiene principios y para poder concursar en un concurso en el cual era de la misma institución y yo era autoridad del mismo cantón, decidí volver a lo mío, volver a lo médico, hacer el concurso. Claro que sí, sí ganaba, tenía la oportunidad de volver a servir a Catamayo desde la parte pública, pero sobre todo a mis trabajadores, porque el puesto era en medicina ocupacional, un puesto que yo ya lo había ejercido anteriormente en el GAT municipal. Entonces también fue una de las razones, el tema de poder ser parte de un concurso de méritos y oposición para poder seguir trabajando de la mano de mi comunidad. Qué importante poder conocer aquello, doctorita María José, es aquello también, pero el concurso no fue favorable, se sintió de pronto triste que no pudo de pronto obtener ser de pronto elegida durante ese proceso de calificación. La vida está llena de retos y en realidad el ser parte del concurso era seguir parte y ser parte del proceso. Se siguió todo el proceso, no se dio, pues perfecto, sigo en mi profesión. Mi objetivo siempre ha sido mi profesión, nunca, pese a ser concejal, he descuidado el tema médico. Entonces, no se dio la oportunidad de poder servir a Catamayo desde la parte pública. Yo suelo decir el poder acompañarles a mis trabajadores, sin embargo lo hago desde la parte privada. Entonces, sí es un tema de sentimientos encontrados el poder concursar, no lograrlo, sí, pero sin embargo es el poder volver y dedicarme al 100% a mi consulta privada. Perfectísimo. Vamos a dejar un poquito de lado ya en la parte final el tema político, el tema profesional, y vamos un poquito al tema personal. Yo siempre le he dicho a Majito, la conozco igual desde niña, desde que declamaba y todo, le he dicho, Majito, deme esa receta, porque yo quiero estar así figurita como usted. Hubo una transición, Majito, entre la Majito de colegio, de universidad, a la Majito profesional en su aspecto físico, y ahorita usted es una figurita, así como una muñequita. Sí, de hecho muchos me conocieron, no es secreto para nadie en realidad. Yo pasé por un tema de una cirugía bariátrica, básicamente fue en el 2020. ¿Qué motivó cambiar de pronto? Bueno, yo no quiero ser gordita, yo quiero ser flaquito, así todo. Complementar un tema de personalidad y de amor propio, aparte de un tema de salud. Ya considero y siempre he considerado que el tema de la obesidad va más allá de solamente ser un tema de aspecto físico, sino es un tema de salud, es un tema de diferentes enfermedades que van de la mano. Entonces tuve la oportunidad y en realidad me sometí a una cirugía bariátrica. Yo podría decir un procedimiento muy bien realizado, porque hasta la fecha, pese a tener un embarazo gemelar, en realidad todavía mantengo los resultados óptimos de mi cirugía. También es el cuidado en el tema de qué comer, qué no comer, privarse de algunas cositas, por ejemplo. Luego le voy a preguntar cuál es su comida favorita antes y ahora. No, en realidad en el tema alimentación es simplemente el balancear la alimentación.
el poder comer de todo pero de una forma balanceada, el poder equilibrar nuestras dietas y poder dejar un poco de lado los carbohidratos. Pero no todos, o sea, al menos yo lo hablo desde mi ámbito personal. Yo soy de las personas que come de todo, pero en porciones y en cantidades adecuadas nada más. Entonces, después de mi cirugía bariátrica aprendí muchísimo eso, al manejar porciones, a manejar no tipos de alimentos, sino porciones de los alimentos que consumo. Y lo he manejado hasta ahora, he priorizado alimentos, claro que sí, durante mi embarazo, época de lactancia y hasta ahora priorizo mi alimentación, pero no es privarme de nada, es consumir de todo, pero en las cantidades adecuadas. ¿La comida favorita de Majito sigue siendo la misma antes y después? Sí. ¿Cuál es su comida favorita? Para empezar, los dulces. Yo soy dulcera y he sido dulcera desde que soy niña. No ha cambiado eso, sigo siendo muy dulcera en ese sentido, y no por haberme realizado una cirugía bariátrica significa que hoy por hoy soy cero azúcar o cero chocolates o cero, no. Mantengo y equilibrio porciones, como les comentaba, pero mis comidas favoritas siguen siendo las mismas. Sigo consumiendo carbohidratos, sigo consumiendo proteínas y es algo que no ha cambiado hasta la fecha. Solamente saber qué porcentaje es de cada cosita. Exactamente, nada más. Y si aquí le voy a sacar una consulta gratis para que nos estén mirando para No mí. hay problema. Majito, ¿y cómo luchamos con el tema de la ansiedad de pronto que nos provoca comer y comer y comer? Que ya comemos, bueno, no va a ser otro término, que nos comemos casi entero las cosas y nos da ganas de seguir comiendo más y más. A ver, el tema de la ansiedad depende mucho de la estabilidad emocional de cada persona, pero al menos a mí siempre me ha ayudado el tema de consumir líquidos. El consumir líquidos permite mantener efectos de saciedad y con ello el poder evitar el tema de la ansiedad, aunque reconozco que sí he tenido mis épocas de ansiedad, pero uno también tiene que aprender a controlarlas y todo va desde la parte emocional y desde el sistema nervioso. ¿De ahí parte la mayoría de cosas? Sí, ¿o todo? Todo básicamente. En el tema de control de ansiedad, todo parte desde ahí. ¿Por qué? Porque todo va mucho a nuestra forma de reaccionar ante los problemas, que pueden ser la razón o la causa principal, tanto de una ansiedad emocional, ansiedad por comida, el tema de una depresión o diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Pero todo implica del manejo de nosotros ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Perfecto, perfectísimo. Así es que, miren, ya, si ustedes quieren regalarle algo a Majito, los dulces, pero bueno. Sí. Dulces, no sé si nos centramos un poquito qué tipo de dulces. Por ejemplo, ahorita ya mismo viene agosto, están los bocadillos de una infinidad de variedades. ¿Qué dulces? No sé, de pronto, ¿qué le digo? Un alfeñique, no sé, algo así procesado, algo artesanal. ¿Qué es lo que le gusta a usted? De mis dulces artesanales favoritos, el dulce de guayaba. Los pequeños dulces de guayaba a nivel artesanal es de las cosas que más me gustan y es de lo que más me gusta de agosto, porque los puedo tener aquí al alcance de la mano. Vean, por si acaso. El tema gastronómico dentro de Catamayo es un tema pues quizás internacional. También come carnecita con yuquita, por ahí. ¿Le mezcla con arroz o solamente yuquita? Dependiendo, pero por lo general sí, uno suele comer o arrocito con carne o yuquita con carne, la tradicional alverjita con guineo, nuestro típico cafecito. En realidad son cosas típicas de nuestra zona y algo que como buena lojana amo el café y sobre todo como buena catamayense amo la cecina y la alverja con guineo. Perfectísimo. Queridos amigos, estamos ya llegando a la parte final, pero queremos definir algunas cositas con Majito dentro ya de esta recta final. Por ejemplo, para Majito, ¿qué significa Dios? Hay, me imagino, como en toda profesión, momentos muy cruciales que uno no se sabe qué hacer y ahora, ¿qué hago? Yo sé decir, Dios mío. En el caso de Majito, ¿qué hace? A ver, en el tema espiritual,
Dios y la Virgen del Cisne siempre han sido mi centro y mi parte fuerte, por así decirlo, porque soy fiel creyente, soy católica y creo que no todo es nuestro trabajo acá. Siempre tenemos una ayuda divina. Dentro de ella hay algo que yo siempre he recalcado, es el tema de que tengo unos cuantos ángeles allá arriba que me ayudan. Entonces, soy muy creyente de eso, de que las cosas en la tierra se dan por una ayuda divina, pero sobre todo por el cultivar nosotros ese amor a nuestra churonita, esa creencia en ellos, en que así como hay personas que dicen que no creen, que no, o sea, que no existen, que no son reales, creo que vemos los católicos que consideramos que sí, que si bien es cierto, no es una persona que la vemos, sin embargo se pueden presentar en diferentes situaciones e incluso hasta en la toma de decisiones de nosotros, forman parte importante y al menos dentro de mi profesión, yo siempre digo que en el ámbito de salud, primero es Dios y después es lo que nosotros humanamente podamos hacer en la tierra. Sami Alejandra dice: excelente profesional y muy buena persona, bendiciones mi niña hermosa. Vean, son los comentarios que llega de la gente por acá. La palabra mamá. ¿Qué significa mamá para mí? A ver, mamá significa respeto, significa admiración, pero sobre todo significa amor profundo. Siempre he dicho que yo fui premiada y para mí, en lo personal, tengo a la mejor mamá del mundo. Tengo la dicha, la oportunidad de poder compartir aún con ella, de poderla tener en mi vida, de poder ser uno de los pilares más importantes de mi vida, porque siempre que he necesitado mirar al lado ha estado ella, ha estado y está hasta el día de hoy. Entonces para mí mamá es entrega, es respeto, es amor, pero sobre todo es una admiración profunda hacia aquella persona que no solo me dio la vida, sino que en lo personal me enseñó a vivirla. Espero que sea con sabor a guayaba. Farito Ochoa dice que venga para darle yogur sano, natural y delicioso, pero con sabor a guayaba, Farito. No hay problema. No es cierto. Bueno, ahora yo siempre le he visto a Majito con su mamá, pero luego pues ya en el tema que uno ya está joven, ya toca pues el repique de campanas. Bueno, a pesar que el padre Manuel Cabrera dice que no le dejarán ensuciando el templo con arroz, ya que el arrocito y todo, Majito siempre yo le he visto junto a su mamá, y ahora pues la decisión de esa transición de dejar a mamá y bueno, ahora es el esposo. ¿Cómo pasó eso, Majito? ¿Cómo cómo le enamoraron? Y para que tenga esa decisión de decir, bueno, mamita, sabe que me voy a casar. ¿Y ahora? Creo que como todos en la vida crecemos, pasamos por diferentes etapas, llegamos a un punto en el que conocemos a alguien que consideramos cada persona es la persona ideal para compartir junto a nosotros. ¿Eso se siente desde el primer momento que se ve a la persona? Sí, eso se siente, pero se consolida conociéndole, porque una cosa es la primera impresión que uno tiene de alguien, pero va más allá de una simple impresión, va de conocerle, de saber si esa persona comparte mis ideales o de si yo puedo compartirlos con ellos. Yo siempre he dicho que casarse o hacer un hogar es el poder compartir ideas, el poder salir adelante juntos, el poder apoyarse, el poder tener algo en común, no al 100% porque no somos personas perfectas, pero sí el poder tener la oportunidad de dar, recibir y cambiar ciertas cosas. En ese camino de la vida conocí a una persona increíble, mi esposo, papá de mis gemelas, con quien hice mi hogar. Claro, el tema de salir de casa siempre va a ser duro, especialmente para nosotras las mujeres. Sin embargo, uno llega a un punto en el que dice, no puedo hacerlo, esta persona me va a apoyar y lo puedo hacer con él. Y creo que en mi caso fue eso, el poder decir, junto a Javier, mi esposo, podemos crear un hogar, podemos crear una familia, podemos salir juntos de la mano, no porque seamos dos personas 100% iguales, sino porque somos dos personas que nos complementamos en nuestras decisiones y que tratamos de salir adelante juntos de la mejor manera, pero sobre todo que nos apoyamos mutuamente.
Creo que es algo que yo siempre voy a recalcar, que pese a que yo soy la política, yo fui la que estuve expuesta públicamente, a mí nunca me soltó de la mano mi esposo, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos. Fueron personas que siempre estuvieron ahí. Entonces son ese pilar fundamental que hasta el día de hoy me permiten mantenerme emocionalmente bien, se podría decir, pero sobre todo me permiten seguir adelante y caminar de la mano de ellos. ¿Qué dijo mamita cuando usted le dijo me voy a casar? Pero antes que me responda quiero leer un mensajito acá. Melvita Martínez dice: bendiciones doctorita. Receta para el éxito: medicina más corazón más liderazgo, igual doctorita María José Celi. También nos está invitando al chocolate, me imagino, Melvita, ¿no es cierto? Vamos al chocolate de doña Melvita. No, para mi mamá fue, un golpe bastante duro, y creo que emocionalmente lo fue para las dos, porque como todos saben, yo soy hija única. Cuando escuchó la noticia. Mi mamá ya se la veía venir porque ya me veía salir con él, y creo que mamá es mamá y la intuición de una mamá no se la pierde ni se la cambia por nada. Yo siempre fui de las personas que no era como que de salir con todo el mundo, de estar mucho en fiestas y esas cosas, pero ya cuando mi mamá vio la cosa seria fue como que ya me lo imaginaba. Y sí, sin embargo, como digo, tengo un esposo increíble hasta ahora que siempre me ha apoyado, y hoy por hoy sigo manteniendo ese lazo muy fuerte con mi mamá. Nunca me he separado por completo en decir, no, yo me casé y ya no regreso a casa de mis papás, no. Creo que mi esposo siempre tuvo claro que yo soy hija única y que yo voy a ser el centro de mi hogar toda la vida. Y él en realidad se ha adaptado y se lleva muy bien con mi familia. De hecho, somos una sola, como yo suelo decir, todos para uno, uno para todos. Y siempre voy a recalcar ese apoyo que he tenido tanto de él como de todo mi conjunto familiar. La palabra papá. Papá significa ejemplo, significa perseverancia. Para mí, uno de los más grandes pilares de la vida. Mi papá es mi centro, es mi polo a tierra, por así decirlo, la persona que me ha enseñado muchísimos valores, pero más allá de mi papá biológico, en mi vida he tenido la oportunidad de compartir con diferentes personas que han representado y se han unido a ser esa figura paterna. Dentro de ellos, mis tíos, mi ñaño, como yo les suelo decir, y todos ellos para mí significan ese pilar y ese sustento. El poder tener un ejemplo de valores, de respeto, de fidelidad, han sido ellos. Ellos son esos pilares que nunca se han derrumbado, ese pilar que siempre ha estado ahí, y que cuando yo he necesitado ver al otro costado, si no es mamá, es papá. Pero he tenido la dicha y tengo el privilegio de poder seguir contando con sus consejos, de poder seguir contando con ellos, y para mí en realidad es uno de los regalos más grandes que me ha regalado Dios. Perfectísimo. Finalmente, Majito, ¿hay vuelta al campo político, dedicada 100% tal vez a su profesión? Hoy por hoy, a mi profesión en este momento, a mi papel de mamá, mi vida media caótica desde hace un año con 2 niñas, que en realidad se han convertido en el centro de mi vida. Así que en este preciso momento, volver a la parte política, no. Pero más adelante nunca voy a descartar la posibilidad de poder volver a servir a Catamayo desde el ámbito político. Soy de las personas que no se cierra las oportunidades que se le presentan, y en este momento enfocada en mi profesión, en mi papel de mamá, de poder sacar adelante a mis niñas, a través de mi profesión, pero más adelante el tiempo lo dirá. Perfectísimo. Rosalba Alvarado dice: excelente doctora, y como persona muy linda en todo aspecto, que Dios la siga bendiciendo. Queridos amigos y amigas, este es el podcast denominado Historias que el tiempo no pudo callar, una edición especial con una joven profesional. Aquí pues hemos tratado de conversar un poquito de todo ese trayecto. A propósito, Majito, ¿cuándo es su cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños es en mayo.
Yo cumplo años el último día de mayo, el 31 de mayo. Por si acaso. Doctorita, ahora usted está 100% en su consultorio. ¿Cuáles son sus horarios de atención? De pronto, previa cita o cuando vengan más rapidito aquí usted le atiende. Por lo general trabajo con citas, por igual con atenciones directas en consultorio. Tengo mi consultorio médico denominado Profimedic, ubicado en el barrio La Alborada, calle Abdón Calderón y Chile. Trabajo en el tema de horarios, por lo general de 8 a 6 de la tarde. Lo complemento con el tema de mi vida familiar, pero siempre estoy al servicio de mi comunidad desde mi consultorio médico. Perfecto. Muy bien. Entonces, queridos amigos y amigas, estamos ya cerrando este breve podcast que hemos definido para el día de hoy. Quiero, doctorita, dejarle con las palabras finales. De pronto se nos olvidó alguito por ahí mencionar, o con quizás esas palabras suyas como un mensaje a toda nuestra comunidad y a todos quienes nos observan a nivel del mundo a través de Viva Catamayo TV. Primeramente, gracias Pepito por esta entrevista que me ha permitido presentarle a Catamayo quizás algunas versiones que no conocían de mí, pero sobre todo gracias a toda la comunidad catamayense porque he tenido siempre el respaldo de todos y cada uno de los catamayenses. Mi gratitud eterna para cada uno de ustedes. Gracias por haberme permitido crecer profesionalmente y personalmente. Gracias por haberme permitido representarlos y recordarles algo que yo siempre he dicho, que siempre desde el lugar en el que esté, si María José Celi les puede ayudar, siempre voy a estar presta para ello. Gracias a todos por ese apoyo, por los diferentes comentarios que hemos tenido en el transcurso de este podcast, que son comentarios que en realidad me ayudan a crecer personalmente, que me permiten, como yo suelo decir, recoger parte del trabajo que nosotros venimos realizando día a día. Pero recordarles siempre a la comunidad que María José está para servirles en lo que yo pueda, tanto personal como profesionalmente. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a usted, mi querida Majito, por atendernos este momentito, poder conversar. Finalmente, Rosalba Alvarado dice: doctora, visitarme por San Pedro de la Bendita. Vean, por allá con los tamales con guineo. Queridos amigos y amigas, muchas gracias. Estaremos en una nueva edición la próxima semana. Buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete, comparte y mantén vivas las historias.